Terminamos el capítulo 6 de 2 Corintios con el tema Seamos santos. Pero a veces uno piensa, ¿cómo puedo ser santo? Y tenemos esa imagen religiosa que santo es una persona así con una corona y que no hace nada. Qué triste cuando uno le dice a un hijo de Dios, a un cristiano, a una persona que ha recibido a Cristo como su Señor y su Salvador, tú eres santo. Y llega ese interrogante, ¿soy santo? Y a veces muchos no comprenden que un hijo de Dios es santo. ¿Y por qué? Porque un hijo de Dios es apartado para Cristo, apartado del mundo para Dios. Vive una vida apartada del pecado para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden lo que dice la palabra santo. ¿Qué significa? Apartado para Dios. Pero tenemos esa imagen de santo, aquella persona que no peca. Y no, es una persona que vive apartada para Dios. Pero el capítulo 7, versículo 1, continúa con la última explicación. Pero, ¿qué título? Porque era para terminar de Seamos santos. Pero como no lo terminamos el domingo, puse el título, Limpiémonos. Sí, uno va a decir, pero ¿cómo me limpio? Si cuando yo recibí a Jesucristo como Señor, Él me limpió de todos los pecados, ¿cierto? Pero hay una parte que uno como hijo tiene que limpiarse de su pecado. Y aquí Pablo nos enseña. Yo animé ahora con 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. No más un versículo, sí. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Gracias, Joan. Así que, amaos, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Las que vimos en el versículo 6. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Recuerde que ese temor, ¿qué quiere decir? ¿Temor qué? El temor es un respeto reverente, un temor reverente, no de susto. ¡Ay, ahora viene Dios! No, es ese temor reverente a hacer las cosas para Él. Dios llega a ser nuestro Padre cuando confiamos en Jesucristo como nuestro Salvador, pero no podemos disfrutar de esa relación de Padre e Hijo a menos que le obedezcamos y tengamos comunión con Él. Sí, hay algunos que han aceptado a Cristo, pero no disfrutan de la comunión con Cristo por culpa del pecado. Ojo, la comunión entre Dios y los hombres se rompen ¿cómo? Con el pecado. Adán y Eva rompieron la comunión por culpa del pecado. Nosotros, gracias a Dios, Jesucristo llegó al mundo y nos justificó y ante Dios somos justificados. Pero por culpa del pecado o porque usted peca todavía, igual que yo, cuando pecamos rompemos ¿qué? La comunión con Dios. Muchos dicen la salvación. No, la salvación no se pierde. La salvación es por fe. Porque si se perdiera la salvación, ¿cuántas veces yo la pierdo en el día y cuántas veces la recupero? ¿Cierto que no? Ya es muy claro. Pero Dios anhela recibirnos en amor y tratarnos como preciosos hijos e hijas. Dios bendice a los que se apartan del pecado y acertan vivir para Él. Abraham es un ejemplo.
Abraham se apartó de Ur de los caldeos y Dios los bendijo. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande cuando Abraham se apartó de Ur de los caldeos, que era una comunidad pagana, y él fue muy obediente y Dios lo bendijo? Pero cuando Abraham se dio y se fue ante Egipto, Dios tuvo que castigarlo porque él se dio ante Egipto. Y eso está en Génesis 11:31 y Génesis 12 al 20. La historia de cuando Abraham no le creyó a Dios y por la circunstancia, por la escasez, se fue ¿a dónde? A Egipto. Y Dios lo tuvo que disciplinar. Mientras que Israel se mantuvo aparte de las naciones paganas en Canaán, Dios bendijo a ese pueblo. Pero cuando comenzó a hacer alianzas con los paganos, Dios tuvo que disciplinarlos. Y usted dice, pero ¿por qué me cuenta o por qué hacer esa relación, Salvador, con el tema de hoy, seamos limpios? Porque también Dios usó a Esdras y a Nehemías para volver a enseñar a su pueblo nuevamente el significado de ser separados, o tener una separación del mundo para Cristo. Eso lo encontramos en Esdras 9 y 10, y Nehemías, que ya lo estudiamos, capítulo 9, 2, capítulo 10, 28, capítulo 13, del 1 al 9, y 23 y 31 del capítulo 13. Esdras y Nehemías tuvieron que enseñar nuevamente el significado de separarse para Dios, debido a las promesas que vemos aquí en 2 Corintios, el capítulo 7. Tenemos algunas responsabilidades como hijos de Dios. Primero nos dice, así que amaos. Nos muestra algo, somos amados. ¿Por quién? Por Dios. Puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Las que ya hemos estudiado. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¡Wow! Mire que acá comienza Pablo otra vez a recordarles a los de Corintios nuevamente, tenemos que limpiarnos. Pero uno va a decir, pero yo ya soy limpio cuando recibí a Cristo. Sí, no es suficiente pedirle a Dios que nos limpie. Nosotros debemos desear o hacer que el pecado que nosotros, o está al lado de nosotros, se aleje, o alejarnos del pecado. Muy a menudo muchos creyentes tratan con el síntoma y no con la causa. Pequé diciendo mentiras. Dije una mentira, pequé. Es la causa. Digo, es el síntoma. Dijo mentiras, está diciendo mentiras. Pero ¿cuál es la causa? ¿Por qué está diciendo mentiras? Muchos no van a la raíz. Confesamos diariamente que hemos pecado, pero sin ir a la raíz de nuestros pecados. Muchos dicen, yo contesto así y trato mal así a mi esposa. Es normal. Pero ¿cuál fue la raíz? Muchos dicen, no, yo estoy bien. Pero ¿cuál es la raíz de su resentimiento? Porque usted está tratando mal a su esposa. No, bien. Pero la raíz fue que usted no está perdonando a su papá ni a su mamá por su mal testimonio. Y como la falta del perdón lo ata uno al pecado, hace pecado con su esposa. Pero no me importa ir a la raíz. Tal vez es la contaminación de la carne, algún pecado favorito para algunos que alimenta la vieja naturaleza, o tal vez es la contaminación espiritual, alguna actitud pecaminosa. Y muchos me dicen, pero una actitud pecaminosa, sí. Yo sé que ustedes saben esa parábola del hijo pródigo, que está en Lucas capítulo 17. El hijo pródigo fue culpable de pecado de carne. Sí, pecó de carne. Pero su hermano mayor
era culpable de pecado de espíritu. Sin querer, él no quería, hacía obediencia a su papá, pero no se llevaba bien con sus padres. Pero limpiarnos solo de decir, ya voy a pedir perdón a Dios por mis pecados y Él me limpia. Sí, Dios lo limpia. Porque por gracia nosotros somos limpiados cuando recibimos a Cristo. Pero también Dios quiere que nosotros tengamos el equilibrio en apartarnos del pecado. Mire que los falsos fariseos eran dirigentes que aclaraban o tenían pecados. Y muchos dicen, pero ¿por qué si eran dirigentes en observar las leyes? Pero cuando miramos su actitud, ellos tenían pecado de actitud. Y a veces muchos dicen, yo asisto a la iglesia, cumplo, hago las cosas, pero tienes pecado de actitud. ¿Por qué? Porque tu actitud no has perdonado a aquella persona que ofendió a su mamá, a tu papá. Aún más tristemente, cuando tú vives en tu hogar y tu mamá tuvo otra pareja y esa pareja trata mal a tu mamá, tú tienes resentimiento con esa persona. Y es un pecado de actitud y muchos no lo ven y no le piden perdón a Dios por ese pecado. ¿Por qué le falta perdón? Perdona al que ha ofendido, pero como tú no has ofendido, la falta del pecado te está atando al pecado con esa actitud hacia esa persona. Y muchos lo viven, aún con hijos. Los hijos tienen resentimiento con sus papás. Yo le hago caso. Sí, yo le hago caso. Bueno, tocó. Pero ¿cuál es la actitud que está haciendo? ¿No ves que tienes pecado de actitud? Pero yo le hice caso. ¿Pero con qué actitud? Tocó. ¿Cuál es la actitud de hacer caso? A veces hacemos lo mismo espiritualmente. Pero, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque aquí en 2 de Corintios capítulo 7, dos cosas que debemos hacer a la luz de la promesa de Dios: limpiarnos de toda contaminación. Hay una limpieza que únicamente Dios nos la hace en nuestra vida. Él nos limpia cuando hemos recibido y confiado en nuestro Señor Jesucristo. Él nos limpia. La obra de limpieza que Dios nos hace primeramente cuando nos quita todos los pecados es algo maravilloso, y eso lo podemos verlo en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya lo sabemos, pero hay otro aspecto de limpieza que Dios nos busca que nosotros hagamos, y es una limpieza de voluntad y esfuerzo. No es que seamos una obra aparte de Dios, no, que nuestra voluntad y esfuerzo sean unidos. Limpiémonos, puesto que tenemos la promesa en el capítulo 6 y toda la que Dios ha puesto. ¿Por qué? ¿Qué promesa? Soy templo de Dios, hijo de Dios. Hemos de limpiarnos todos nosotros. ¿Cómo me tengo que limpiar? Primero con humildad. ¿Cómo así, Salvador? Si tú no vas a buscar con humildad que Dios te limpie de tus pecados, no vas a reconocerlo. Hoy en día, es triste decirlo, muchos siervos de Cristo que vienen a servir a una iglesia o fuera de la iglesia viven con pecados no confesados, de carne y de actitud.
¿Y para qué le digo a Dios que me limpie? Si ya soy salvo, ya sé que voy a ir a la salvación. Sí, pero aquí Pablo le está diciendo a nosotros que tenemos que purificarnos en el exterior, sale la carne, y el interior, en el espíritu. Pablo está diciendo algo importante: separación del pecado. Tenemos que ser limpiados del pecado. Y también para la honra y la gloria de Dios. La separación es del pecado, para la honra y la gloria de Dios. Usted no se va a separar del pecado para recibir salvación. No, muchos piensan eso. Entonces no voy a decir mentiras para tener salvación. No es así, porque nosotros ya sabemos que la salvación es ¿por qué? Por fe, ¿cierto? Por fe. No es por don de ningún hombre, para que nadie se gloríe. Ya lo sabemos, ¿cierto? Efesios. Entonces, yo soy separado del pecado. ¿Para quién? Para Dios. Ahora mi pregunta es: ¿todos estamos separados del pecado y para Dios? ¿Seguimos las instrucciones de Pablo que nos está diciendo acá, que nos tenemos que apartar de toda doctrina y toda contaminación pagana? Porque recuerde que Pablo está tocando el tema de apártense de toda doctrina y toda práctica pagana, porque se ha metido en la iglesia los falsos maestros. Hoy en día muchos cristianos están metidos en eso. ¿Cómo así? Muchos cristianos no les gustan que le digan: oye, tú estás en pecado. ¿Cómo estás viviendo? Esa actitud que tú tienes, estás pecando primeramente con Dios. Pero ¿qué? Yo ya lo perdoné. Sí, pero su actitud dice todo lo contrario. Es como aquella mujer, esposa de ese hombre, que le dice: yo lo perdono. Sí, y cualquier cosa insignificante, la historia salió a flote. Le dicen todo lo malo que él cometió, pero yo lo perdoné. Pero su actitud está diciendo que tiene resentimiento, odio, rencor. ¿Eso qué es? Pecado. Eso es pecado espiritual. Pero muchos dicen: ya lo perdoné. ¿Seguro? Cuando uno perdona, ¿muestra qué? Amor. Oye, cuando uno perdona, muestra amor. Pero cuando usted dice perdoné, pero no olvido, ¿qué está demostrando? Rencor, odio. Y eso es lo que estamos mirando acá. Limpiémonos. Usted puede decir de toda inmundicia y toda contaminación, de todo que tiene que llevarme a pecar. El ministro eficaz se caracteriza por guardar una vida para el Señor. Su deseo es vivir para honrarlo y servirle a Él, para alcanzar una madurez espiritual. Pero muchos dicen las estadísticas de 10 siervos de Dios, de siervos de Dios, a siervos de personas que le están sirviendo, llámese cualquier función, de 1 a 10, ¿sabe cuántas personas le sirven en pecado, tanto en la carne como en el espíritu? Póngale el 6%, de 1 a 10. 10 personas, 6 personas le sirven a Dios con pecados, tanto en la carne como espirituales, como de actitud. Y vienen a servir, pero no se ve reflejado en el crecimiento espiritual, porque son bebés espirituales que miran en qué está fallando el hermano para decirle: ¿sí ve? Pero mire,
Juanito está fallando y él sí lo dejan allá a orar, pero yo no. Eso es muchos que tienen eso. Yo quisiera estar ahí, pero el pastor no quiere, porque es envidioso. Usted tiene pecado de una actitud. ¿Sí me hago entender? Ahora, aquí nos dice algo importante. Dice, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Usted puede decirle a Dios, límpiame de toda contaminación de carne y de espíritu, pero si usted no sabe qué lo está contaminando, si usted no sabe cuál es su mal deseo o su concupiscencia que lo lleva a traer, si usted no sabe y no le importa, ¿cómo le va a pedirle a Dios que lo limpie? Si para usted está bien. Porque usted lee la Biblia por leerla, pero como usted no lee la Biblia diciendo, Espíritu Santo, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame mi condición espiritual, porque quiero ser limpio. Pero yo sí leo la Biblia para decirle, y le voy a decirle a Juanito que ese versículo le cae bien, porque mire, él tiene odio contra su esposa, ¿sí? Pero yo cómo estoy tratando a mi esposa, o cómo estoy tratando a mis hijos. Pero aquí después dice, perfeccionándonos ¿en qué? En la santidad y en el temor de Dios. Recuerden que la santidad es progresiva, no es un estado de sin pecar, siempre vamos a pecar. Estamos en un cuerpo de carne y nos va a llevar a pecar, pero usted está pidiendo a Dios, quítame la tentación, o dame tu discernimiento y tu sabiduría para vencer la tentación. ¿Cómo está orando? Porque si está orando, Señor, quítame la tentación, le cuento, está orando mal. Porque Dios no quiere que usted y yo que pidamos, quíteme la tentación. No, nosotros tenemos que pedirle a Él, danos tu sabiduría, tu guía y danos tu discernimiento para vencer esa tentación. ¿Cómo vamos a vencer la tentación? ¿Cómo venció Jesucristo la tentación aquí cuando estuvo? Con la palabra y oración y ayuno. ¿Usted está ayunando, está orando para ser limpiados? Señor, muéstrame, ¿cuántos de ustedes ayunan por ustedes mismos? ¿Por qué voy a ayunar por mí mismo si yo estoy bien? El que necesita a mi esposo o mi esposa o mis hijos, que ayunen ellos, o yo ayuno por ellos. El primero que necesita, triste decirlo, es usted. Cuando yo hago los estudios, el primero que necesita ser ministrado, ¿quién es? Este pechito. Pero aquí dice algo, limpiémonos. Me gustaría que estuviéramos más preocupados por limpiarnos constantemente, tanto en la carne como en el espíritu. Pero muchas personas no le importa, ni tampoco ser perfeccionado en la santidad, en el temor de Dios. Pablo le está diciendo aquí, no está diciendo es un estado de perfección, no. Vamos a seguir pecando, pero por eso que necesitamos ir a Él para ser limpiados. La vida cristiana no solo se limita a una limpieza del cuerpo, sino también del espíritu. Limpiémonos de una actitud o de una mala acción en la carne para obedecer a Dios. Aquí tenemos dos responsabilidades o tres. Debemos limpiarnos y perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. Pero ¿cómo usted quiere ser limpio si no ve la importancia? ¿Cuántos de ustedes no le importa hacer aseo en su casa? Eso no importa. Así que se vea todo desorganizado. Eso, ya la gente me conoce cómo soy. ¿Cuántos son así?
porque hay muchos así en la vida espiritual. Ay, ¿qué importa? Ya me conocen, ya soy así, ya, Dios no me ha cambiado. Pero no busco el Salmo 51, 2 y el 7, que nos dice que Dios nos limpia. Pero aquí muchos no oramos para que Dios nos limpie y que nosotros seamos apartados de lo que nos tienta a pecar. ¿Qué lo está llevando usted a pecar? ¿Qué lo está motivando? Y ya sabemos que vamos a ser tentados en la ira, en muchas cosas, con mujeres, con licor, vaya a saber. Pero su pecado, su actitud de pecado, esa actitud de rencor, de envidia, de soberbia, ¿qué estás haciendo con ella? Mire que cuando Jesucristo estaba acá en la tierra, era muy fácil que los que tenían pecado carnales de la carne llegaran a Él, como las prostitutas, los cobradores de impuestos y muchos. Pero los que tenían pecados espirituales, como los fariseos, los hipócritas, eran difícil que llegara a Jesucristo y reconocer su pecado. Pasa lo mismo. Hoy en día es más fácil que llegue un pecador a Cristo que es drogadicto, infiel, que una persona que es soberbia, hipócrita. Y hay muchos dicen, no, pero es de actitud. Eso es pecado. A veces nuestra actitud habla más que lo que ustedes y yo hacemos. Ustedes no han visto a aquella persona que se queja de su esposa o aquel hijo que se queja de sus papás, pero la actitud es, Señor, cámbialos. Es una actitud hipócrita. ¿Por qué? Porque está buscando la paja del ojo ajeno. No se mira a él. Y cuando hay alguien, una dificultad familiar, para resolver esa situación familiar, ¿sabe qué se tiene que hacer? ¿O qué uno tiene que llevar a que las personas hagan? Que cada uno se vea en qué está fallando con Dios. Cuando una persona reconoce y dice, Señor, ¿en qué estoy fallando? ¿O en qué te estoy fallando? Ayúdame. Y no miro a la persona que está fallando, sino me miro a mí, Señor, ¿en qué fallé para ti? Sin importar que la otra persona mire o no mire, va a haber más cambio. Pero muchos no hacen eso. Muchos tienen los ojos puestos a su esposo o sus hijos, no cambian. Busquemos consejería para que los cambien. Y el consejero lo lleva a que usted se vea en qué está fallando. La limpieza comienza con ustedes y con uno mismo. Seamos limpios. Acá dice, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Usted y yo no nos vamos a limpiar de toda contaminación de espíritu y de carne cuando no reconozcamos que necesitamos esa limpieza. Muchos dicen, yo ya recibí a Cristo como mi Señor y Él me limpió. Sí, es cierto, Él nos limpió de todo pecado, pero Él también quiere que nosotros seamos obedientes y limpiémonos cuando confesamos nuestros pecados a Él.
Señor, me ensucié porque hice una mentira, perdóname y ayúdame a dar mi discernimiento. ¿Ay, qué estoy haciendo? Me estoy limpiando. Pero muchos no le importa. Muchos pecan. ¿Para qué le digo a Dios si Él ya me vio? Él ya lo sabe todo. ¿Para qué? Perdóname, Señor, por los pecados que hice hoy. Muchos hacen eso. Pero Dios quiere que nosotros tengamos arrepentimiento y digamos, Señor, realmente hubo una discusión con mi esposo, mi papá, mi mamá, mi esposa, y yo eché leña al monte, leña al fuego, eché leña al fuego y no me calmé. Yo insistí. A veces muchos hijos le echan leña a la candela en vez de decir, papito, cálmese, oremos. No, es que mi papá tiene la razón, mire, usted cómo lo trata. Y empieza a echarle candela. Y dicen, yo le sirvo a Dios bien. ¿Cuál actitud tiene? ¿Estamos pidiendo a Dios que nos limpie? Pero muchos no lo hacen. Muchos son hipócritas espirituales en sus hogares. Y muchos me dicen, ay, esa palabra es muy fuerte, Salvador. Es cierto. Hay hipócritas espirituales en las iglesias. ¿Por qué? Porque acá vienen, todo está bien. Ay, mire, dígale a él que cambie, hagamos algo. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está colaborando para que la otra persona peque? Usted está siendo un instrumento de Satanás para que esa persona peque. Pero a usted no le importa. Y dice, limpiémonos. ¿Y sabe cómo nos limpiamos? Con el espejo. ¿Cuál es el espejo que te muestra la suciedad que tú tienes cuando tú estás sucio? La palabra de Dios. Pero si usted quiere ser limpio y busca al vecino impío, no va a ser limpio. Para que usted sea limpio, tiene que estudiar y mirar la palabra de Dios para que esta palabra te muestre tu suciedad espiritual. Ustedes están interesados de decirle a Él, por favor, ayúdame a limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, y ayúdame a perfeccionar en tu santidad y en tu temor, Señor. Usted puede hacer esa oración. En vez de hacer esa oración, Señor, dame más sueldo. Señor, que aumenten el salario al 50%, Señor. Toca el corazón de ese presidente. No, esas oraciones no. Señor, que suba Petro porque Él nos va a darnos mucho mercado sin trabajar. Por eso que estamos como estamos. Por gente ignorante en hacer cosas ignorantes. Hoy en día muchos quieren hacer las cosas ignorantes en la palabra de Dios. ¿Cómo es ignorante? Señor, cambia a esta persona. En vez de decir, muéstrame, Señor, en qué estoy pecando. Muéstrame primero a mí, en qué te estoy fallando a mí, Señor. Eso se llama madurez espiritual. Pero muchos no lo tienen. ¿Cómo estamos pidiendo que Dios nos limpie? Es entre ustedes y Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio.